¿Hay jerarquía entre los dones? ¿Será que el amor no es un don, sino es algo diferente a los dones que da el Espíritu? Estas son algunas de las cosas que estaremos analizando en Estudiemos Juntos. Bienvenido a otra edición de Estudiemos Juntos. Aquí, si este programa es de bendición para ti, si nos llevas siguiendo ya por un tiempo y todavía no te has suscrito a este canal, te pedimos que te suscribas en este momento, que también le des un like a este video, que dejes tu comentario, también le des a la campanita para que te lleguen cada vez que subamos un video, te llegue, y esto ayuda a que este programa alcance a muchas más personas. Así que no dejes de suscribirte y darle like a este video. Antes de comenzar con la lección, también queremos mencionar que tenemos nuestro Edo de matrimonio, que es de octubre 29 al 1 de noviembre. Así que no dejes de asistir a este Edo. Si estás casado, si estás casado, te pedimos ora. Yo sé que muchas veces cuesta por cuestiones de dinero, pero que el dinero no sea un impedimento. Siempre Dios abre las puertas, hace milagros, así que comunícate con nosotros si quieres saber un poquito más acerca de este Edo en discipuladoorgánico.com. Ahí tendrás toda información, así que no se olviden, de octubre 29 al 1 de noviembre, esto va a ser en Georgia, en Cohort Springs, un campamento muy hermoso. Y bueno, aquí en la mesa tenemos a Joel y tenemos a Jennifer, y vamos a comenzar con oración. Jennifer. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, aprender más de lo que tú tienes para nosotros, Señor, especialmente con esto de los dones del Espíritu, que tú nos puedas ayudar a entenderlo, Señor, para que como iglesia podamos unirnos y ser un solo cuerpo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, ahora continuamos con donde nos habíamos quedado, en el capítulo 12, que ahora al final hay algo interesante. Quiero ver cómo ustedes lo ven, que cuando lo estaba leyendo dije, espérate, como que me resultó un poco curioso. Así que vamos a leer del 27 al 31, el capítulo completo, o sea, del 26 hasta el final, del 27 hasta el final de ese capítulo. ¿Quién lo lee? Vos. Ok. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Como no es así, ustedes deben buscar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Ok. Uf, yo quiero saber cuál es ese camino. Bueno, sí, no, y de eso entramos ya mismito. Vamos a dejarlo del camino para un poquito más tarde. Pero ahora, miren, primero que dice, ahora bien, ustedes son ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. Para mí eso, yo esta mañana lo leí, contra, hermano, qué lindo. Porque eso sí, tenemos que pensar que eso es una realidad. Porque parece como que pues quizás algo poético, ustedes son el cuerpo de Cristo, pero realmente es una realidad. Y obviamente nosotros en la iglesia adventista, cuando hacemos lo de la comunión y hacemos el ritual de la Santa Cena, no creemos que el pan se convierte en el cuerpo literal de Cristo, pero en otras denominaciones, otras creencias sí lo ven de esa manera, como que es el pan se convierte en el cuerpo literal de Cristo. Y para mí, pues, no voy a entrar ahora en que sí o que no. Obviamente yo pienso que es algo simbólico, que no algo literal. Pero para mí el cuerpo, ¿cómo tú ves eso del cuerpo de Cristo? ¿Lo ves como algo también así simbólico o algo literal? ¿El qué? La iglesia. No, simbólico. También. Pero no dice que Cristo vive en nosotros por el Espíritu. Y si el Espíritu está, ahí no está Cristo literalmente. Sí, pero así todo sigue siendo simbólico. Sí, pero mostramos... Pero el Espíritu no es real. Sí. Y está en nosotros. Yo lo que creo que representamos. Entonces, para mí hay algo de una manifestación literal que yo creo que la hemos extrapolarizado, una palabra. Extrapolado. O extrapolado del cuerpo a llevarlo a un símbolo. A un símbolo. ¿Sí? Cuando yo creo que ahí está la presencia de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu. Y el Espíritu literalmente vive en nosotros. En nosotros. O sea, el Espíritu no se manifiesta a través de un ritual. Y que no es simbólico.
que es real. No es real, está en Ajá. nosotros. Por eso dice somos templo del Espíritu Claro. Santo. Y en realidad, ¿dónde habita el Espíritu? En nuestra mente. Claro. Pero que a veces, por lo menos no sé si a ustedes les pasa, pero para mí es como que algo cada vez que leo algo como eso, o que dice que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, es una realidad. Y para mí algo tan profundo A mí me hizo sonreír porque, o sea, puede ser bueno y puede ser malo. Si lo hacemos bien, literalmente estamos representando a Cristo. O sea, estamos mostrándole a Cristo a las personas, estamos amando como Jesús ama, pero si lo hacemos mal, también estamos dándole una mala representación a Sí, Cristo. una Porque responsabilidad se supone grande. que somos el cuerpo de Cristo y lo estamos representando súper mal. Entonces, está brutal porque somos las manos, los pies de Cristo. O sea, literalmente, si le diste de beber, ¿sabes? Todo lo que hacemos, estamos representando a Jesús. O sea, en nuestras manos está la reputación de Jesús. O sea, porque decimos, y Jesús nos entregó esa reputación. Bien brutal. Y entonces Él nos entregó una responsabilidad que eso me muestra también cómo es Jesús, ¿no? Porque yo si fuera Jesús y conozco a la gente que le entrego mi reputación, no se la entregaría. O sea, porque es un riesgo. Sí, sí, sí. Y es más, hemos fallado muchísimo históricamente como los cristianos, llevando el nombre de Cristo, no representándolo bien a Él, ¿no? Claro, y eso fue, y curiosamente en el episodio pasado hablamos de la Santa Cena, que él diciéndole que ustedes el que quiera ser mayor tiene que ser el menor, tiene que servir, y luego él les dice eso mismo, ustedes han sido las personas que han estado conmigo en los momentos más difíciles, ahora yo les entrego a ustedes un reino, y es una responsabilidad que nos da, y si andamos divididos y dejamos que todas estas divisiones, que eso es carnalidad. De hecho, en 1 Corintios 3, si no me equivoco, creo que ahí él habla y dice, que dice, mientras haya entre ustedes celos, contiendas y divisiones, serán gente carnal. O sea, la carnalidad en la iglesia se va a manifestar mientras haya divisiones. Claro, lo que pasa es que cuando buscamos las cosas externas, siempre eso es el símbolo de la gente que está en la carne. O sea, cuando nosotros estamos buscando criterios externos para determinar lo que es unidad, eso, aunque parece muy lindo, estamos en la carne con eso. Hay que buscar el criterio que es el espíritu, estar lleno del espíritu y sometido al espíritu. Claro. Y luego dice que son el cuerpo de Cristo y dice, pero cada uno, o sea, cada miembro es con una función particular. Y eso para mí es interesante, importante entenderlo, porque entonces ahí yo sé que lo que hace Joel tiene su llamado o su función particular. Jennifer, tú tienes tu particular, yo tengo mi función particular. Y cuando lo entendemos podemos complementarnos los unos con los otros. Entonces yo no puedo pretender de que, porque este es mi llamado, como tú decías en el episodio pasado, este es mi llamado, pues entonces también yo te voy a obligar, sino que como mi llamado o mi función particular complementa a lo tuyo. Es que cuando estoy en el espíritu, nadie va a necesitar decirme eso. Yo lo voy a entender. El problema es cuando estamos en la carnalidad. Y entonces, por ejemplo, cuando estamos en el espíritu, Dios nos va dando dones y nos va llevando a las posiciones que tenemos que ocupar de acuerdo a los dones que nos dio. Cuando no estamos en el espíritu, buscamos las posiciones. Y las buscamos carnalmente. Las buscamos porque pensamos que en las posiciones vamos a tener... nos vamos a dar valor, o sea, vamos a ser importantes cuando tengamos las posiciones. Entonces, cada vez que aparece alguien que amenaza mi posición, lo vemos como una amenaza. Claro. Y lo queremos tirar abajo. Mira esto. Nada de eso, nada de los dones, nada de eso importa si no hay amor, ¿verdad? Es como que la manifestación del fruto del Espíritu es el amor. Y si, ¿qué rol o qué don Dios nos ha dado que nos lleva a amar a las personas mejor? Y cada cual hace eso en su propio... O sea, si alguien quiere una posición por la posición, ahí no hay amor. Ya. Exacto, no. No es. Yo soy el centro. O sea, exacto. Entonces, si todo está rooted en el amor, si todo está... tiene que ver, ¿sabes? Si todo está en amor y estamos amando como Jesús ama, vamos a entender de qué manera yo amo a las personas más. De qué manera me nace a mí, de qué manera a ti, de qué manera a ti. Entonces, Dios nos va a poner en esos lugares donde podemos mostrar su amor de la mejor manera. Claro. En cambio, cuando estamos peleando por posiciones o por competencias, sí. Eso no tiene nada que ver con el amor. Sí, y eso ya mismito vamos a entrar más a fondo con eso. Ahora yo les pregunto, según esto que leímos del 21 al 31, ¿hay jerarquía dentro con los dones? Pareciera que porque cuando yo lo leí, espérate, porque lo dice ahí, dice en la iglesia ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros, y es como que todo lo demás
va por debajo y es como que esto es para mí, ¿cómo lo ves? Yo lo veo, el don tiene que ver con influencia, no es más importante, pero sí, bueno, quizás podría ser más importante, pero no en términos jerárquicos. Por ejemplo, acá cuando dice primeramente apóstoles puso Dios. Ese primeramente no se está refiriendo a jerarquía, sino que se está refiriendo a tiempo. O sea, fue lo primero que se estableció. Y cuando es una lista. Claro, es una lista. Y vos vas viendo que a la medida que vas avanzando, cada don se va construyendo sobre el don anterior. Claro. Pero el don primero es el más fundamental. Y después se van construyendo los otros. Es como, por ejemplo, cuando estaba leyendo eso se me ocurría, digamos, ¿qué es lo más importante? ¿El reloj o la ropa? Es la ropa. O sea, porque yo puedo tener un reloj y estar desnudo y no me sirve de nada. Si lo que tú quieres saber la hora, pues va a ser el reloj. Claro. No, pero relajo. Pero, por ejemplo, cuando estás vestido y te pones un buen reloj, qué bien que le hace a la vestimenta. Complementa y le da otro realce incluso a la misma ropa que te pusiste. O sea, es como que la gente ve algo diferente. Entonces, pero lo más importante es la ropa. Claro. Entonces, yo creo que Dios a todos nos va dando lo esencial y Dios cuando da dones, es más, la parábola dice que Dios va agregando dones en la medida que los voy, pero primero siempre me da el don que yo más necesito y después va desarrollando los otros. Claro, y esto es algo corporativo, o sea, no es tanto algo individual, sino esto es para la iglesia. Entonces yo lo veo como una casa. Entonces, ¿el techo en una casa es importante? Sí, pero si no tiene fundamento y no tiene así, eso es lo primero. Claro. Eso es lo primero. Luego tú construyes las paredes, luego bien. Tú no puedes tener ventanas si no tienes ni siquiera fundamento. Entonces no significa, por ejemplo, si yo me quedo solamente con el fundamento y sin techo, eso no es una casa. No me sirve para nada. Necesitamos el techo para cubrirnos del sol, de la lluvia, también las ventanas para que entre luz, para que entre el aire fluya, los baños, todas las. Pero todo es igualmente de importante. Exactamente. Porque yo no veo que ser apóstol es más importante que hacer un milagro. Ser apóstol no es más importante que ayudar a alguien. Sí, ser apóstol es más importante que alguien que interpreta lengua. O sea, porque vos podés interpretar lengua y no tener ningún apóstol y no. Pero tú puedes ser un apóstol y si tú no ayudas a nadie, ¿realmente eres un apóstol? O sea, entonces no sos. Entonces no lo. Por eso, pero el punto es que todas estas cosas son importantes. O sea, sí, yo creo que tiene que ver con. Yo no creo en una escala de valor, sino yo creo que tiene más que ver con lo que tú dices, un orden. Sí. Hay una cosa. Lógico. Yo creo que todos son importantes, pero hay unos más importantes que otros. O sea, no es que. No sé, porque entonces estás diciendo, por ejemplo, ser un pastor es más importante que ser un diácono. O sea. Pero mira, pero ¿qué es más importante? O sea, ahora, ¿qué es mejor? ¿Qué es más importante, tu vesícula o tu corazón? Ok, puedes vivir sin vesícula. Claro, pero no puedes vivir sin corazón. Entonces, no quiere decir que la vesícula no sea importante. Claro. Y eso no es jerarquía. La importancia, el hecho de que haya cosas más importantes que otras no implica jerarquía. Lo que implica es cuando nosotros, porque le damos importancia a otro, decimos que lo otro no es importante. Por ejemplo, ¿son todos los libros de la Biblia importantes? Sí. Sí, pero ¿hay libros más importantes que otros? Sí. También. Pero entonces no quiere decir que porque Juan, a mi criterio, el Evangelio de Juan sea el libro más importante de la Biblia, no quiere decir que el libro de Habacuc no sea importante. Pero Juan es más importante. Lo mismo en Juan, en Primera de Juan dice que hay pecados. Hay pecados más feos y pecados menos feos. Todos los pecados son feos, pero hay pecados que son peores que otros. Porque mientras más gente influís, metés en tu pecado, peor es el pecado. Mientras menos gente, pero todos los pecados llevan a muerte. Ahora, vamos a ver esto. Vamos a leer Efesios, busquen Efesios 4, del 11 al 16, y otro que busque Primera de Corintios 14 y va a leer el versículo 12 y el 26. Efesios 4 del 11 al 16. Que yo me voy con Primera de Corintios, ¿qué? Y tú dices Primera de Corintios 14 y léete el versículo 12 y el 26. 11 al 16. Ajá, del 4, de Efesios. Sí. 12 y 26. Ajá, dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya que
así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, entonces ahí palabras que para mí son importantes, la edificación. Yo creo que más allá de pensar en qué don es más importante o lo que sea, sino qué don edifica, por ejemplo. ¿Qué don edifica más? ¿Qué don edifica más? Y yo creo que también va a tener que ver con el contexto, porque por ejemplo, vamos a poner que ahora mismo hay alguien enfermo. ¿Qué va a edificar más? ¿Que tú vengas a hablarle de teología o que literalmente alguien que tenga el don de sanidad? Correcto. Entonces yo creo que la edificación también tiene que ver con eso. Entonces, pero ahora, si vamos a comenzar con el evangelio, como está diciendo, ¿qué es más importante? ¿El don de lengua o el apostolado? O eso tiene mucho más valor. O sea, el contexto misional determina la importancia del don. Claro, mira, léete lo de... Primera de Corintios 14, 12. Lo mismo pasa con ustedes. Puesto que anhelan tener los dones espirituales, intentan abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Ahí luego lo dice, ¿verdad? Si tú anhelas tener dones espirituales, lo que tienes que procurar es ¿qué cosa? Que abunde ¿qué cosa? La edificación de la iglesia. Eso es lo más importante del don que estés buscando. Y el... ¿Qué fue el 26? ¿Verdad? Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero todos deben hacerlo para la edificación. O sea, que para mí ahí, por lo menos eso fue lo que en vez de verlo tanto como jerarquía, sino lo vi más bien como para la edificación de la iglesia y en el contexto misional, que es lo que estaba mencionando. Por lo menos en eso lo vi. Entonces ahora, después dice... obviamente está hablando, no todos son profetas, esas preguntas son un no, claro, pero después dice, como no es así, él tiene el 31 del 12, como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones. Y entonces ahí uno dice como, ok, espérate, habla de los mejores dones, ¿cuáles son los mejores dones? Que es lo que estamos hablando, pero hace como un cambio. Uno se queda como, ok, dale, dime cuáles son los mejores dones y hace una... Yo le muestro. Sí, frenó ahí y dijo, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Y nota que no dice un don más excelente, dice un camino, porque ahí es que está el amor. ¿Es un don que Dios da o es otra cosa diferente? Fruto del Espíritu. Claro, Pablo estaba empezando ahora el camino de los frutos, el camino de los dones. Exacto. Los corintios estaban enfocados en los dones. Y entonces Pablo dice, no, es el fruto que tenemos que enfocar. Exactamente. O sea, que yo lo había escrito acá, fue que puse que los dones son capacidades que tiene la iglesia. Y el amor es la manera en que esas capacidades deben ejercerse. Es que es una cualidad del amor. Exactamente. Tiene que ver con lo que soy. Lo otro tiene que ver con lo que hago. El fruto tiene que ver con lo que soy. Claro. Y entonces también yo he puesto que ¿por qué el amor no es un don? Porque los dones, no todos tenemos los mismos dones. Pero el amor, todos tenemos que tener lo mismo, que es lo que hablábamos, que el fruto está en todos. O sea, ahí no hay cuestión de que pues algunos tienen, otros no. No, todos tenemos que tener paciencia, todos tenemos que ser benignos, todos tenemos que tener control propio. Todo eso, todos los tenemos que tener. Ahora, cuando viene con los dones, no todos tienen que tener los mismos dones. Pero sí en cuestión del amor, todo. O sea, el amor viene siendo el ambiente o el camino, por usar la palabra de camino. El amor es el camino por donde transitan los dones. O sea, el don que Dios me dio, que el Espíritu me da, tiene que transitar por el camino del amor. Es diciendo que ustedes están pensando aquí a ver quién habla más lengua, quién hace esto que lo otro, pero realmente el camino que yo te voy a hablar, que es más excelente, es que todo tiene que ser llevado con amor. Y para mí esa antesala del capítulo 13 me encantó porque siempre el capítulo 13 tiendo a verlo como algo... Se utiliza más aislado, usualmente para las bodas, para hablar de amor, con que sí, pues obviamente se puede utilizar en ese contexto, pero él está hablando de los dones y entonces te está diciendo de esta manera es que ustedes tienen que usar los dones. Si tu don, el don que Dios te dio, no transita por las vías del amor, de nada sirve para nada, de nada te vale. Y de hecho, pues podemos ahí leerlo, que lo podemos ver si quiere empieza del 31 y entonces seguimos del 31 y léete hasta el 13:3. ¿Hasta el 13:3? Ok. Sí.
Como no es así, ustedes deben buscar los mejores dones, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Y aquí va con el camino. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que ahí son, para mí yo lo veo como esta manera. Él está hablando de dones. Está hablando de los dones del don de lengua. Está hablando del don de profecía para entender misterios, el don de conocimiento, el don de la fe, el don de ser dadivoso. Todo esos son dones. Pero te está diciendo, tú puedes tener todos esos dones. Y qué interesante que se pueden ejercer esos dones sin amor. Bueno, yo una de las cosas que creo es que cuando Dios te da, aunque hay la parábola que dice que te los quita, ¿no? Pero por ejemplo, Dios lo llenó de dones y talentos a Satanás a Lucifer, y cuando Lucifer pecó no le quitó ninguno prácticamente. Entonces Dios no te quita, Dios te entrega algo y vos lo podés usar para Él o para vos mismo. Para destrucción o lo que sea. Y para vos mismo, y Dios pareciera que no te lo quita. Interesante. En la parábola está... Ajá, sí, se lo da a otro. ¿Será que Él se nos da o será que cuando ejercemos algo naturalmente es como un músculo, ¿no? Que se va fortaleciendo. Mientras más fortaleces un don, más lo vas a hacer. Si lo usas para mal, igual se está fortaleciendo, solo que para mal. No sé. Yo creo que... tal vez no es Dios que está pone y quita, sino que es la consecuencia natural de lo que está pasando. Si lo utilizas o no. Está describiendo yo creo, si lo utilizas o no. Personalmente creo que vos nacés con talentos heredados de tus padres o sea, eso no te lo puso Dios, o sea, es lo que viene por tu genética, y Dios también, vos lo podés transformar eso en un don espiritual en la medida que lo dedicas a Dios. Después, cuando vos entras en misión y entras al reino, entras en misión, Dios te capacita. O sea, cuando hay una oportunidad de hacer misión y vos no tenés esa capacidad y vos decís sí a la oportunidad que te da Dios, así como Moisés cuando Dios lo llama o algo por el estilo, entonces Dios te capacita con un don sobrenatural. Y entonces vos empezás a usar ese don sobrenatural con tus talentos también, pero usás tu don sobrenatural que antes no lo tenías. Ahora, si el Espíritu es el que está haciéndolo, cuando estás lleno del Espíritu, estás en fuego. Pero cuando tú te apartas de Dios y ya no tienes el Espíritu, te sientes bruto y you don't perform the same way. O sea, ahí se siente el bajón de que no, y ni siquiera es porque te lo están quitando, es que tú lo estás rechazando. Si yo quiero vivir bajo mi carne y bajo mi fuerza, no sirvo para nada. O sea, pero cuando estoy llena del Espíritu, pasan cosas que jamás pudiera hacer por mi propia cuenta. Sí, para mí, o sea, hay que estudiar eso. No te claro, sí, no está... O sea, digo porque, o sea, lo he escuchado muchas veces y lo he sentido yo también. Cuando uno está lleno del Espíritu, habla cosas, dice cosas, tiene el cerebro mucho más, porque es el Espíritu que está hablando, está actuando, y cuando uno está en lo suyo, no está se siente, y lo he escuchado otras personas que estuvieron en ministerio, se quitaron, I feel dumber. Cuando no están conectados con Cristo, me siento bruto, como que no pienso como antes, no sé cómo reaccionar. Pero no pensás espiritualmente. Ahora, esto no te estoy... Y no estoy hablando de dones. Sí, y no te estoy refutando, estoy dialogando. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando alguien es un gran predicador, ¿no? Y deja de estar lleno del Espíritu, él sigue hablando bien a las masas. Sí, pero ya no es... Porque porque tenía ese talento, tal vez el Espíritu no estaba... Pero ya no... Es, por ejemplo, Sansón. O sea, él estaba totalmente lejos del Espíritu y seguía teniendo fuerza hasta que le cortaron el pelo. Yo no creo que Dios te quita así de repente, sino que vos, en la medida que vas cambiando a quién servís, eso, el don va teniendo un desgaste, pero no necesariamente se te quita. Me parece. Sí, no, y yo creo que también tiene que debate que tenemos que... Claro, eso yo creo que continuar, pero lo que sí yo sé es que Dios o el Espíritu es capaz de utilizar lo que sea. Entonces, si yo soy responsable con lo que Dios me dio, yo creo que Dios, por amor a los que están escuchando o por alcanzar a alguien, lo va a utilizar. Pablo, no me acuerdo en qué contexto lo dijo o cómo fue, no sé si fue en Hechos, que él decía como que pues algunos predican a Cristo de una mala manera, sí, por ser. pero llega. Entonces yo creo que aunque quizás tu beneficio propio estés tú lejos de Dios, pero no tiene quizás la frescura que tiene el que está lleno del Espíritu. Claro.
Pero creo que Dios puede utilizar, porque al fin y al cabo Dios, ¿verdad? Tiene misericordia también con aquellos que están escuchando y quieren alcanzar. Veo a Sansón cómo utilizaba todas las cosas que hacía, las trataba de encauzar, y sin embargo él no perdía la fuerza, hasta que las perdió y después se la volvió a dar, ¿no? Pero perdió su cerebro, o sea. ¿Perdió su cerebro? Claro, seguía metiéndose más en más problemas, o sea, no tenía el espíritu, no estaba lleno de sabiduría, estaba bruto, o sea, tenía fuerza. Por eso yo no estoy hablando necesariamente de los dones, estoy hablando de... La actitud sí cambia. De más allá de los dones, o sea, pero que tal vez tiene que ver, pero no le quitó la fuerza, pero viste, cuando le cortaron el pelo ya sí, pero sí perdió, no estaba en su cordura, o sea. Lógico, sí. No estaba lleno del espíritu, pero aún así yo creo que Dios tiene la manera de utilizar lo que nos dio. Pero para ir concluyendo, vamos a entrar no me va a dar tiempo a entrar en todo el capítulo 14, pero por lo menos vamos a comenzar para hablar un poco acerca de algo aquí que habla acerca de la predicación y la edificación. Vamos a leer del 14, del 1 al 5, que fue algo más o menos que ya hablamos, pero para reforzar un poco acerca de eso. Alguien que lea del 1 al 5. Vamos a entrar en esto que... Sí, es poquito, no nos va a dar tiempo de todo. Pero... Seguid el amor y procurad los dones espirituales, por sobre todo que profeticéis. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo desearía que todos vosotros hablarais en lengua, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahí está hablando de escala de importancia. Exactamente, eso es más bien no tanto lo de las lenguas, porque no creo que, podemos compartirlo, no sé cuánto tiempo nos tome eso, pero me llama la atención acerca de volviendo a lo que habíamos hablado, el asunto de la edificación, y tú lo mencionabas, que el don de lenguas, que en este sentido más bien estaba siendo utilizado para... Beneficio personal. Exactamente, para que vean quizás... para mí era un don tergiversado este, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque estaba siendo utilizado justamente. Pablo ve que toda la iglesia está dividida y entonces está introduciendo esto del fruto del amor porque ve que los que están usando los dones lo están usando para... Y entonces pone límites. Cuando dice tergiversada se refiere a que lo estamos utilizando mal. No a que el don de por sí está mal. Esto es lo que yo creo. Yo no creo que el don de lenguas era un don inentendible. Ok. O sea, porque si... ¿En qué sentido? En el sentido de que dice, están hablando en lengua, habla a Dios. El único que lo entiende es Dios. Ajá. Y pareciera que ni la persona que lo ejecuta entiende tampoco. Entonces a mí me parece que lo que Pablo está poniendo es un límite al don de lenguas, como lo estaban interpretando los corintios, que estaban usándolo para don, para exaltarse a sí mismos y decir que el que no tenía el don de lenguas no era espiritual. Entonces Pablo le comienza a poner límites. Como Pablo no había sido testigo de esto, porque se lo cuentan los hermanos de Cloé, entonces... Él simplemente lo que hace es dice, miren, yo no sé si esto es, pero si van a tener el don de lenguas, entonces tiene que ser en estos parámetros. Claro. Y en esos parámetros ya cuando les dice, tiene que ser para edificar a la iglesia, ya les pone un límite como diciendo, mira, lo que estás haciendo, eso no edifica a nadie, por lo tanto, paralo. Claro, y yo creo que eso es a lo que quería llegar, era eso. O sea, ¿cómo nosotros vamos a identificar si este don o esto viene de Dios o no? Yo creo que una medida es eso, ¿estás edificando o no está edificando la iglesia? ¿Cuál es el propósito de tú querer hacer lo que estás haciendo? Porque muchas veces queremos... No quiero decir eso, pero a veces hacemos cosas. Queremos cantar para... Exacto, ok, exactamente. A veces estamos haciendo algunas cosas, simplemente es para mí, para que yo sea el centro, o realmente lo que yo estoy haciendo. También no solamente puedes pasar las predicaciones. Claro, a veces alguien está predicando para manipular las masas y ya sabemos ya lo que voy a decir y cuándo voy a hacer y cuándo se llora, cuándo no se llora. Correcto. Y cuándo se dice aquello. Entonces es como que más teátrico. ¿Cómo es la palabra? Teátrico. Es más teatral. Como teatral que simplemente algo
genuino, ¿verdad? Y no quiero juzgar, cada cual, ¿verdad? En sus corazones sabrá. Pero yo siento que lo que nosotros estemos haciendo, ya sea cualquier otra cosa, cualquier don que Dios nos haya dado, tiene que ser para la edificación. Y por eso hablaba aquí, prefiero que profeticen. Porque al profetizar, ya no hay duda alguna de lo que estaba pasando, que nadie entendía, no sabían exactamente lo que estaba pasando, pero dice, esto realmente no está teniendo ningún fruto, pero saber lo que sí debe traer fruto es la profecía. Y cuando hablamos de profecía, no simplemente estamos refiriéndonos al don profético de saber el futuro, aunque yo creo que el don de profecía tiene que ver también con eso. Yo creo que hay dos partes. O sea, sin más tiene que profecía para consolar. En estos contextos tiene que ver más con predicación, o sea, Dios te transmite un mensaje y vos lo transmitís a la iglesia, eso es profecía, pero no necesariamente futuro. Exactamente, y ahora se me fue aquí donde yo lo tenía, que hablaba acerca de eso, que es para que tiene esos propósitos, es para consolar, y también se utiliza también para enseñar, tiene otra manifestación, o sea que hace el crecimiento es para la iglesia. El problema del don de lengua era que no estaba sirviendo de bendición para el crecimiento de la iglesia. Aparte era un don, de acuerdo a lo que dice Pablo, que lo trata de corregir, que lo agarraba de repente a la persona, o sea, y estaban en el medio del culto y empezaban a hablar en lengua, y entonces dice, no, hablen en orden, o sea, no hablen todos, o sea, porque si no se hace un alboroto y nadie entiende nada, y si no, entonces no está edificando a la iglesia. Claro, y con eso obviamente no solamente estamos tirando el piso a los que, ¿verdad? A los que hablan en lengua o dicen que tienen el don de lengua, sino esto también se aplica a cualquier otra cosa que no... A todo. Claro que son principios que se aplican a todos los dones, o sea, no solamente al don de lengua. Ojo, yo no niego que alguien pueda tener un don de lenguas, yo no lo he tenido, pero y el hecho que yo no lo tenga, porque no puedo ponerme como los que decir, entonces nadie lo tiene. Claro. Hay gente que se ha acercado y me dice, yo hablo en lenguas con Dios cuando estoy solo. Perfecto, y yo respeto. Y eso es lo que pareciera que es el propósito. O sea. Correcto. Ahora, acá, una de las cosas que Pablo dice es, primero hay que entenderlo, porque dice, si un instrumento da un sonido incierto, ese instrumento no sirve para nada. Entonces, si yo estoy hablando con Dios y no entiendo lo que digo, claro, ¿cuál es el sentido? Después tiene que ser controlado. O sea, si el don me agarra y yo no lo... Está bien. O sea, yo empiezo a hablar así, a gritar adelante de todos y todos al mismo tiempo. No, dice, tiene que ser en orden. Cuando dice que tiene que ser en orden, quiere decir entonces que yo puedo manejar eso. O sea, no es algo que en el espíritu que es el que me llena, entonces el mismo espíritu maneja ese don y no genera desorden. Y segundo, yo no puedo, por el don que tengo, decir que ese es el criterio para determinar quién es más espiritual y quién es menos espiritual. Muy bien. Y bueno, pues con eso yo creo que lo más importante es que nos llenemos del espíritu. Y para llenarnos del espíritu tenemos que pasar tiempos de intimidad con Dios, tenemos que tener una relación real con Dios, para que entonces todo lo que hacemos, todo lo que vamos a hacer, ya sea cualquier que sea el don que Dios te haya dado, el Espíritu lo va a utilizar siempre para la edificación de la iglesia. Para eso hay que tener humildad, para eso hay que tener amor, y si tú no te llenas del fruto del Espíritu, realmente tu don va a ser utilizado de una manera que va a afectar más y va a traer más división que unidad. Y si quieres realmente utilizar tus dones de acuerdo a la voluntad de Dios, sométete al Espíritu y Él te va a llenar de su fruto, que es el amor, y ahí vas a ver cómo la iglesia, una iglesia que está llena de dones y al mismo tiempo está llena de unidad, de amor, será invencible. Dios te bendiga.